A través de los siglos, han surgido historias que desafían la comprensión y alimentan la imaginación. Uno de los mayores enigmas de la historia es, sin duda, el de los caballeros templarios. ¿Quiénes fueron realmente? ¿Y qué secretos guardaban? Durante siglos, estas figuras han capturado la atención de historiadores, escritores y curiosos de todo el mundo. Desde leyendas de tesoros ocultos hasta acusaciones de herejía, el legado de los templarios sigue suscitando preguntas fascinantes. Y lo prometo, lo que descubrirás hoy podría cambiar tu forma de ver la historia. Imagina un mundo en el que un grupo de guerreros religiosos dedicados a la protección de los peregrinos se convierte en la organización más poderosa de Europa. En el siglo XII, los templarios emergieron en medio del fervor de las cruzadas, una época marcada por la guerra y la fe. Pero, ¿cuáles eran realmente sus verdaderas intenciones? Con cada palabra que escuches, te acercarás más a desvelar el enigma que rodea a estos caballeros. Pero no te preocupes, tu curiosidad será recompensada. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos, exploraremos no solo su historia, sino también las leyendas que los rodean, revelaremos secretos que pocos conocen. Los caballeros templarios, oficialmente conocidos como la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, fueron fundados en 1119 por un francés llamado Hugues de Payens. Su objetivo era proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa, un noble propósito que rápidamente se convirtió en algo mucho más grande. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un grupo tan pequeño logró acumular tal poder y riqueza? A medida que la orden creció, también lo hizo su influencia. Los templarios comenzaron a establecer una red bancaria que facilitó el movimiento de dinero en Europa. Esto no solo les permitió financiar las cruzadas, sino que también les otorgó un control significativo sobre la economía de la época. ¡Qué asombroso! Hablar de un grupo de guerreros que se convierten en banqueros es algo que seguramente no esperabas encontrar en los anales de la historia. Pero, ¿qué papel jugaron en la política de su tiempo? Imagina esto, los templarios eran tan poderosos que podían influenciar reyes y papas. Sin embargo, esta misma influencia sería la causa de su caída. En 1307, el rey Felipe IV de Francia, asediado por deudas, decidió deshacerse de ellos. Este fue el comienzo de uno de los capítulos más oscuros de su historia. ¿Sabías que el rey Felipe llevó a cabo una masacre al arrestar a muchos templarios en un solo día? ¿Qué motivaciones ocultas lo llevaron a tomar tal acción? Las respuestas a estas preguntas son tan intrigantes como inquietantes. Adentrándonos más en su historia, uno de los aspectos más fascinantes de los caballeros templarios es su misteriosa relación con el Santo Grial. Algunas leyendas sugieren que la orden encontró el Grial y lo escondió, combinando la búsqueda de su significado espiritual con un propósito tangible. Ahora, imagina una sociedad secreta que guarda secretos de tal magnitud, secretos que podrían cambiar la comprensión de la historia y la espiritualidad. Pero, ¿qué sucede realmente con el Grial? Aquí es donde nuestras expectativas se ven desafiadas. Podría ser que, en realidad, lo que los templarios buscaban eran los secretos del conocimiento antiguo en lugar de un objeto físico. Sin embargo, la historia de los templarios no se limita a su época en Tierra Santa. A lo largo de Europa, su presencia se hacía sentir y, con ella, surgieron rumores y especulaciones. Las leyendas de pactos secretos, rituales extraños y prácticas ocultas comenzaron a fluir, lo que agregaba más capas al misterio. Te estarás preguntando, ¿cuánto de esto es real y cuánto es ficción? La verdad es que las líneas entre ambas se han difuminado con el tiempo. Un componente esencial de estas leyendas es el símbolo más famoso de la orden, la cruz templaria. Su diseño distintivo ha sido objeto de especulaciones por generaciones. ¿Representa el sacrificio del mismo Cristo o es un símbolo de poder y control? Cada interpretación nos acerca un paso más a entender su verdadera esencia. A través de las historias, estos caballeros se han convertido en iconos de resistencia y desesperación, en busca de un propósito más grande que ellos mismos. Pero, hablemos de la caída de los templarios. En 1312, el Papa Clemente V, bajo la presión de Felipe IV, disolvió oficialmente la orden. Las enormes ganancias y el dominio que habían alcanzado en los años anteriores se desvanecieron, y con ello, muchos de sus secretos.
Sin embargo, aquí es donde el misterio se intensifica. Mientras el rey y el papa celebraban su victoria, un rumor comenzó a circular: los templarios se habían llevado su tesoro. Pero, ¿dónde estaba? ¿Y qué había en su tesoro? Ese es el hilo que seguimos, buscando las respuestas entre las sombras de la historia. La imagen de los templarios ha sido idealizada y vilipendiada a partes iguales. Se les ha vinculado con sociedades secretas, con ideas de una verdad oculta que, aparentemente, solo unos pocos privilegiados conocen. Pero, ¿acaso esto es solo un fervor mediático o hay una pizca de verdad en la mitología templaria? La respuesta no es simple y es posible que nunca se conozca con certeza. En este viaje, te invito a cuestionar la narrativa establecida. ¿Qué verdades pueden esconderse tras las leyendas? Un aspecto crucial a mencionar es el papel de los templarios en la cultura popular. Películas, libros y series de televisión han contribuido a la construcción de su mito. Sin embargo, la dramatización de su historia a menudo excede la realidad. Por ejemplo, el fenómeno raíz templaria en obras como El Código da Vinci ha llevado a la gente a explorar ideas radicales sobre su legado. ¿Estamos ante un resurgimiento del interés por lo oculto? ¿Se seguirá buscando el Grial o su supuesto tesoro? A medida que avanzamos, no podemos ignorar las implicaciones de su legado en el presente. ¿Qué enseñanzas se pueden extraer de su historia? ¿Nos habla de la búsqueda del poder y el sacrificio asociado a este? Estos son interrogantes que invitan a la reflexión. Una de las verdades más asombrosas sobre esta historia es que, a pesar de su caída, el legado de los templarios ha perdurado. Muchas de las tradiciones y rituales que se asocian con ellos han evolucionado y todavía son perpetuados por grupos en la actualidad. En esta fascinante danza entre la historia y la ficción, los templarios siguen vivos en la imaginación colectiva. Ahora, hablemos de las leyendas que rodean a estos caballeros. Un mito muy popular es el de que los caballeros guardaban un secreto que podría cambiar la historia tal como la conocemos. Algunos incluso sugieren que poseían conocimientos sobre la humanidad y su relación con lo divino, secretos que aún están enterrados esperando ser descubiertos. ¿Cuál es la verdad detrás de esta afirmación? ¿Qué tesoros de sabiduría se podrían haber perdido para siempre, en las catacumbas de sus fortalezas o las páginas de los antiguos textos? Este viaje hacia la verdad es apasionante y un poco aterrador. Hay quienes creen que los templarios forman parte de una especie de conspiración a gran escala, vinculados a otras órdenes en la historia. Y aquí está la pregunta que seguramente estarás formulando: ¿qué hay de real detrás de todas estas teorías? Podemos encontrar vestigios de su impacto incluso en nuestra cultura contemporánea, desde las escuelas de pensamiento hasta lo que denominamos ciencia. La conexión entre la espiritualidad y el conocimiento que perseguían los templarios nos lleva a cuestionarnos: ¿qué es lo que realmente buscamos hoy? ¿Podría ser que estemos simplemente buscando nuestro propio Grial, un símbolo de iluminación y verdad en un mundo lleno de sombras? Por ahora, este enigma invita a una exploración más profunda. Mientras navegamos por esta historia rica y complicada, con la posibilidad de descubrimientos inesperados en cada esquina, te animo a permanecer atento y en sintonía. No te vayas, porque la segunda parte de esta historia te llevará a un nivel de intriga aún más profundo, en el que desvelaremos más secretos, descubriremos lo que realmente sucedió con el tesoro de los templarios y cómo su legado sigue vivo en nuestra sociedad actual. Así que siéntete libre de tomar un respiro y prepararte para profundizar aún más en el pasado misterioso de los caballeros templarios, donde la historia y la leyenda se entrelazan, y donde el final de este capítulo apenas está comenzando. Continuando nuestro viaje por el fascinante legado de los caballeros templarios, nos encontramos en una encrucijada donde se entrelazan la historia, la leyenda y la especulación. Recuerda que, mientras exploramos estas profundidades, cada nueva revelación podría despojar de sus velos a la narrativa convencional que hemos conocido. Entonces, ¿qué ocurrió con el tesoro de los templarios? Una de las preguntas más persistentes en la historia de esta orden es ciertamente sobre su riqueza y, aún más intrigante, sobre el destino de su tesoro. Tras la disolución de la orden en 1312, se corrió el rumor de que los templarios habían escondido sus tesoros en lugares secretos, bien protegidos. Se cuenta que Felipe IV, ansioso por asimilar esas riquezas, envió a sus mensajeros a buscarlo, pero el tesoro simplemente había desaparecido.
Desde entonces, la búsqueda del tesoro ha capturado la imaginación de exploradores, cazadores de tesoros y aventureros. Hay varias teorías sobre dónde podría estar este tesoro. Algunas, que suenan casi a leyenda, hablan de un gigantesco botín escondido en la vieja catedral de Chartres, mientras que otros rumores apuntan a los vastos bosques de Normandía. Quienes creen en teorías más conspiranoicas sugieren que el tesoro se encuentra en manos de un grupo secreto, que sigue guardando el legado de los templarios, en una búsqueda de la verdad a largo plazo que enfrenta a la humanidad. Todo esto enfatiza el simbolismo de la riqueza de los templarios, no solo física, pues su tesoro también podría simbolizar un conocimiento ancestral, un grial que trasciende el oro y las joyas. Interesante, ¿no es así? Pero entonces, ¿cómo supo la gente del innegable poder de esta orden y su influencia? El impacto de los templarios se extendió mucho más allá de la mera riqueza. Eran una fuerza intocable, una especie de Estado dentro del Estado, que operaba en las sombras, ofreciendo no solo protección, sino también servicios financieros a los reyes y a los nobles de la época. Con cada transacción, conservaban secretos que no eran simplemente monetarios, sino que parecían tocar influencias políticas y sociales que aún resuenan. No obstante, como todo en la vida, su legado también se vio marcado por la rivalidad y el miedo, y es aquí donde la historia se torna oscura. La influencia que ejercían sobre monarcas y papas se convirtió en una amenaza. Felipe IV, preocupado por su creciente poder y debido a sus propias deudas, vio en los templarios un camino hacia su salvación. Es aterrador imaginar cómo el deseo de poder puede aniquilar incluso las alianzas más sólidas. En octubre de 1307, Felipe IV utilizó una táctica retorcida, emitió una orden que condenaba a todos los templarios de Francia como herejes y traidores. Esa noche, miles fueron arrestados, torturados y, en muchos casos, ejecutados. Es un giro trágico que evoca una mezcla de compasión y horror. Las confesiones extraídas bajo tortura llevaron a las masas a creer en un ritual oscuro que, supuestamente, se practicaba en las sombras. Sin embargo, es esencial señalar que muchos de estos actos no eran más que fabricaciones, alimentadas por el pánico, la avaricia y la codicia del controvertido rey. Felipe IV, más que un gobernador, se convirtió en un verdugo. Así, a medida que los ecos de sus torturas resonaban entre la población, la percepción de los templarios cambió dramáticamente. De defensores de los peregrinos y guardianes del conocimiento antiguo, pasaron a ser vistos como una amenaza, un grupo oscuro que había tejido intrigas y traiciones en el corazón de Europa. Pero, ¿qué había de cierto en las acusaciones de herejía? Pese al manto de oscuridad que se les impuso, muchos historiadores contemporáneos dudan de la veracidad de esas afirmaciones. Las prácticas de la orden estaban lejos de ser infames en ese tiempo, de hecho, muchas de ellas se alineaban con las enseñanzas cristianas. Sin embargo, el rumor del pacto con el diablo continuó reverberando en la cultura popular a lo largo de los siglos. Esta narrativa ha sido cuidadosamente cultivada, y en algunos casos, alimentada por las instituciones religiosas que podrían haber visto a los templarios como desafiantes de la ortodoxia. Al tema del Santo Grial, y cómo se entrelazan sus nombres, tanto el de los templarios como el del Grial, hay que reconocer la complejidad del simbolismo que representan. Mientras que la búsqueda del Grial es vista como la búsqueda de la verdad y el conocimiento divino, los templarios pueden ser considerados como los guardianes de esos secretos. La probable relación entre ellos y este antiguo artefacto ha generado un sinfín de leyendas que intentan explicar la fascinación que genera el Grial. ¿Era un objeto físico, un ente espiritual, o representa la búsqueda eterna del entendimiento entre lo celeste y lo terrenal? La búsqueda por respuestas todavía se hace presente en nuestros días. Siguiendo esta línea, vale la pena considerar cómo los templarios han influido en nuestra comprensión del conocimiento esotérico y su conexión con lo sagrado. En muchos círculos, los templarios han sido reivindicados como buscadores de la verdad, quienes, a través de la tradición y el ritual, intentaban comprender aspectos más profundos de la existencia humana. Su legado vive hoy en ciertas corrientes que combinan religión, filosofía y el misticismo. Este hilo de conocimiento también se ha entrelazado con sociedades contemporáneas que buscan emular el espíritu de los templarios. En esta búsqueda de la trascendencia, podemos ver ecos de la antigua mentalidad que alentaba a la búsqueda del Grial, en interpretación moderna como el anhelo de la iluminación, la paz interior y la conexión entre el cuerpo y el espíritu.
Así, preguntas como ¿qué hay más allá de nuestra existencia diaria? ¿Dónde está mi propio grial? Resuenan tanto hoy como lo hicieron hace siglos. Nos encontramos en un punto donde el pasado y el presente se rozan, y la influencia de los caballeros templarios se siente viva en la cultura actual, no solo en las novelas históricas y las producciones cinematográficas, sino también en un auge renovado por el misticismo y el conocimiento esotérico. Sus principios sobre la hermandad, la protección y el sacrificio se reflejan en muchas organizaciones modernas que persiguen idealismo y propósito, aunque hoy en día a menudo se envuelven en un aura de secreto. A medida que cerramos este viaje por la historia templaria, es crucial recordar que los caballeros templarios son más que una mera fascinación histórica. Su legado nos habla de los profundos anhelos del ser humano por poder, conocimiento y espiritualidad. Los ecos de sus decisiones, sus luchas y su eventual caída mantienen la lección de que la ambición, sin la rectitud, puede conducir a la destrucción. Así, queremos que reflexiones sobre las lecciones que hemos aprendido a lo largo de esta narrativa. ¿Está tu propio camino influido por el legado de los templarios? La búsqueda de la verdad y del sentido es una cuestión que nos oponemos a diario, mientras nos preguntamos, ¿será que esta búsqueda nos llevará a un nuevo grial, en donde encontremos respuestas a un mundo que, a menudo, parece fuera de alcance? A medida que miramos al futuro, los caballeros templarios nos invitan a ser exploradores en nuestra propia búsqueda de significado. Con cada paso que damos hacia el autodescubrimiento, mantenemos viva la llama de su legado, convertidos en guerreros en busca de nuestra propia luz en la oscuridad. De esta forma, la historia de los caballeros templarios se transforma en una leyenda viva, un recordatorio constante de que todos, de algún modo, somos parte de su narrativa. Te invito, entonces, a seguir explorando la verdad detrás de las leyendas. En ese viaje, tal vez encuentres más de lo que esperabas. Tal vez, al final, el verdadero tesoro no sea un objeto tangible, sino la revelación de lo que significa ser humano en un mundo lleno de misterio.